nos encontramos yo pueda compartirles la grabación dentro de un par de días. Bueno, y quiero arrancar como haciendo la claridad de algo que ya la semana pasada socializamos, simplemente como manera de contexto, y es el tema de las calificaciones y de las notas del primer corte, ¿no? La semana pasada yo les compartí por el chat que tenemos, pues, siempre he dicho que es la forma más rápida y más oportuna de poder socializar información, entre esas pues las notas, y les compartí no solamente las calificaciones de las actividades, talleres y de participación, sino también la del parcial, de manera desagregada, ¿no? Entonces ahí es donde ustedes pudieron confirmar que no fue, digamos, un ejercicio deliberado ni una cosa por relleno el que hayamos dado la posibilidad de coevaluar a todos los estudiantes del grupo, sino que yo realmente tuve en cuenta todas esas notas y esas calificaciones, y por eso les compartí ese segundo documento donde decía cuál era el promedio de la nota grupal. Ese promedio de la nota grupal incidió también de alguna manera en la nota parcial, que se promediaba de manera ponderada con la nota del profesor. Recuerden que el 80% era la nota del profesor Cérvulo y el 20% era la nota promedio de sus compañeros, y de esa manera, si mi presentación también convenció a mis compañeros, no solo al profesor, pues yo también iba a tener una nota un poco más alta también a partir de esa buena calificación que me dieron mis compañeros. Adicionalmente a eso, pues el promedio de las otras notas también entró a jugar a favor para quienes la presentaron, por supuesto, que fueron los dos talleres, la participación y todo eso, y creo que la semana pasada ya dejamos claro entonces cuáles eran las explicaciones, inclusive hicimos un par de correcciones, porque obviamente los profesores también a veces nos equivocamos, y en mi caso, como tengo tantos estudiantes, tengo más de 200 estudiantes este semestre, dada pues como los cambios que ha traído consigo a nivel de carga académica para los profes, la pandemia y todo eso. Entonces todos tenemos más cursos, y al tener más cursos pues hay más estudiantes, y más estudiantes son más trabajos y más evaluaciones por realizar. Por ese motivo a veces se nos puede pasar algunas cositas, como por ejemplo que de un grupo le califiqué a 2 de los 3 y uno se me pasó, y por eso siempre daba la oportunidad de que si había algún reclamo o algo así, como sucedió, pues pudiéramos hacer la corrección, lo que es absolutamente válido. Entonces, a partir de eso, quedamos creo que todos enterados y satisfechos también con las calificaciones que obtuvimos, y por eso podemos dar por cerrado, digamos, ese capítulo del primer corte, y ya empezar a pensar en el siguiente, que también nos compete varios temas relacionados con actividades, con participación y otras cosas más. Entre esas, por ejemplo, está la actividad que vamos a realizar ahorita al final de esta clase, que tiene que ver con los ejercicios creativos, que nos va a permitir sumar varios puntos de participación, y les pido que estén muy atentos a ese momento para que lo podamos aprovechar de la mejor manera. Bueno, voy a compartirles aquí mi pantalla para iniciar la presentación del día de hoy. Ustedes me pueden decir, porfa, si están viendo esta presentación que dice ¿qué es el Design Thinking? Sí, profe. Vale, perfecto. Muy bien. Entonces arranquemos desde el principio, ¿sí? La palabra Design Thinking, como podemos prever, es un anglicismo, ¿no? O sea, una palabra en inglés que se traduce al español, pero no literalmente, sino que hay que darle otro significado, un significado más complejo. Entonces, Design Thinking viene siendo como el pensamiento creativo, ¿sí? O, como también se le dice, la forma en la que piensan los diseñadores, ¿listo? ¿Qué tiene de interesante o de llamativo esta metodología? Pues que la forma en la que piensan los diseñadores, el pensamiento de diseño, es muy distinta a la que pensamos la mayoría, digamos, de las personas que planeamos, que solemos ser muy de organizar mentalmente las cosas y demás. Y en cambio, los diseñadores lo que hacen es que mientras van pensando, van construyendo también con sus manos, o sea, van pasando al hacer. No hacen primero una cosa y la otra, y luego la otra, sino que van tratando de hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por eso es que vemos, por ejemplo, que un diseñador, en la manera que se le va ocurriendo un diseño, lo va plasmando en la realidad, ¿sí? Lo va dibujando, o lo va por medio de un software, lo va organizando, lo va plasmando de manera digital, o va encontrando la forma de hacerlo tangible, ¿sí? De hacerlo real. Y si nosotros pudiéramos llevar eso al terreno, digamos, empresarial o del emprendimiento,
en el cual podamos hacer eso mismo, como no solo ir pensando y previendo y planeando, que es importante, sino también ir haciendo, pues los resultados se optimizan, ¿sí? Y podemos llegar a resultados más rápidos y más interesantes que permitan tener productos y modelos de negocio más rápidamente validados con los mercados, que es lo que nos interesa también, ¿no? Bueno, entonces ya sabiendo qué tiene de distinto y qué tiene de interesante este Design Thinking, vamos a hablar un momentico de dónde surgió o cómo empezó. Y ahí nos toca volvernos a ese, digamos, momento de la historia donde hablábamos de los ecosistemas, especialmente el de Silicon Valley, si bien lo recuerdan, en el cual surgieron entre muchas otras empresas también metodologías como esta de aquí, que es el caso del Design Thinking, promovido especialmente por una compañía que se llamó, y que se llama porque todavía existe, IDEO. Bueno, veo que Natalia tiene la mano alzada. ¿Tienes una pregunta? Natalia. Sí, profe, por aquí estoy. Hola, ¿tienes la mano levantada? Pensé que tenías una pregunta. Ah, no, profe, de pronto se me levantó, qué pena. Ah, bueno, listo, está bien. Entonces continuamos. Les estaba comentando que no es algo reciente. Fíjense que estamos hablando de los años 70, hace ya casi 50 años, un poco más de 50 años, donde por allá en ese ecosistema de Silicon Valley, por allá donde estaba cerca la Universidad de Stanford y de Berkeley, en California, surgió una empresa que se llama IDEO y que se dedicaba a la fabricación de mobiliario, o sea, de artículos como mesas, escritorios, muebles como camas, vitrinas, asientos, o sea, todo ese tipo de cosas, pero siempre con una mirada muy sofisticada y como muy multifuncional. Entonces, ellos han sido los que fabrican esas mesas que luego se transforman como en otras cosas, que se pueden pegar a la pared, o sea, que tienen como varios usos, ¿sí? Y fueron los promotores principales de esta metodología del Design Thinking, que luego se popularizó y que se volvió mundialmente famosa y que muchas otras empresas gigantescas y nuevas empezaron a aplicarlo, ¿no? De hecho, los principales directivos de IDEO durante muchos años se dedicaron como a dar consultoría a las otras empresas acerca de cómo aplicar el Design Thinking en sus procesos y se convirtió, pues, digamos, como en la metodología insignia de esta compañía y hicieron un aporte, pues, relativamente significativo para el mundo del emprendimiento y para el mundo de la administración y para el mundo en general, con una metodología que permite llevar, como les decía hace un rato, al mundo del emprendimiento y los negocios, esa mirada creativa y esa mirada distinta que tienen los diseñadores acerca de la vida y de los problemas y de todo lo que enfrentan. Entonces, ¿cómo funciona el Design Thinking? ¿Quiénes lo usan y por qué es que es útil? Bueno, hay una definición muy interesante que da un señor que se llama Tim Brown, que es el CEO de IDEO, o sea, el gerente de IDEO, acerca del Design Thinking. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, hay tres circulitos. Esos tres círculos, cada uno representa algo. Y esa representación que hacen indica, ya que están como combinados los círculos, que debe tener conexiones, que debe tener relación entre ellos, ¿cierto? Entonces, ellos nos hablan de que debe haber una perspectiva, un círculo, por así decirlo, que aborde la necesidad de las personas, ¿sí? O que busque como solventar o resolver la necesidad de las personas, pero al mismo tiempo, cuando yo esté pensando en diseñar algo, no solamente debo pensar en esa necesidad de las personas, sino también en que sea tecnológicamente factible, o sea, que se pueda hacer, que se pueda fabricar, ¿sí? Porque yo puedo tener una necesidad clara, por ejemplo, acabar con el hambre en el mundo entero. Eso es una necesidad evidentemente clara en muchas partes del mundo, ¿cierto? Pero ¿cómo se resuelve? O sea, ¿se puede hacer algo? ¿Se puede fabricar algo que permita resolver ese problema? Pues hasta ahora no, desafortunadamente. De pronto, de manera sectorizada, sí se pueden llevar a cabo algunos proyectos, algunos como procesos específicos que resuelven una medida, ¿sí? El hambre o, por ejemplo, el acceso a agua potable en algunos lugares del mundo donde esa situación es crítica, pero no existe todavía la factibilidad tecnológica para resolver esos problemas de fondo. Entonces, ¿qué dice el Design Thinking? Tiene que ser que se identifique la necesidad de las personas, pero que se pueda hacer también, o sea, que sea tecnológicamente factible. Y se agrega una tercera perspectiva,
que entra a complementar las otras dos, que es la que indica que debe tener una estrategia viable de negocio, o sea, que debe tener un mercado, que debe haber alguien interesado a pagar por eso, independientemente de que la iniciativa sea de carácter tecnológico o ambiental o social o netamente, digamos, mercantilista o de negocios. Siempre debe haber un escenario de sostenibilidad. Por ejemplo, ustedes como trabajadores sociales, cualquier iniciativa que ustedes generen, así sea a manera de fundación o así sea a manera como una acción voluntaria también hacia algunas comunidades, o si es una empresa que trabaja de pronto en pro de la fabricación de algún producto o algo así, pero que trabaje con comunidades en particular o con algún grupo, digamos, vulnerado o que tenga algunas condiciones especiales, de todas formas siempre debe existir un escenario de sostenibilidad, ¿sí? Entonces no es descabellado que nosotros podamos abordar todo tipo de ideas bajo estas tres perspectivas, que reitero son que exista la necesidad en las personas, que se pueda hacer, o sea, que sea tecnológicamente factible, pero también que tenga mercado, o sea, que tenga una estrategia viable de negocios. En la mitad de esto, o sea, en este triangulito que forman esas tres perspectivas y estos tres, digamos, círculos, es que está ubicado el design thinking, porque lo que uno logra desarrollar por medio del design thinking, sí o sí, tiene que considerar esos tres elementos, si no, no funciona. Entonces, ahora sí, vamos a leer la definición que nos da Tim Brown, que tiene mucho que ver con la explicación que les acabo de hacer. Y él dice lo siguiente: es una disciplina que usa la sensibilidad y los métodos de los diseñadores, es decir, el pensamiento de los diseñadores, para hacer coincidir las necesidades de las personas, que es el primer círculo, el de la izquierda, con lo que es tecnológicamente factible, el segundo círculo de la derecha, y con lo que una estrategia viable de negocios puede convertir en valor para el cliente, o sea, que se puede vender y que el cliente está dispuesto a pagar por ese valor que le estamos generando, así como en una gran oportunidad de mercado, ¿ok? Entonces es como una mezcla ideal, una mezcla perfecta de elementos que permiten generar modelos de negocio o nuevos productos que tengan en cuenta o tengan en consideración estos tres, digamos, retos o requisitos que se debe considerar para tener una idea de negocio, un producto viable. Entonces ustedes se preguntarán, profe, ¿y quiénes han usado eso? ¿O por qué es que es tan útil? ¿O por qué es que sirve tanto? ¿O por qué se ha hecho tan popular? Pues fíjense que empresas como Apple y Google, de las que ya hemos hablado en varias ocasiones, inclusive Zara también, que es aquella empresa de moda que se dedica y que ha puesto, digamos, muy de presente ese esquema de moda rápida, o sea que ellos sacan colecciones cada 2 meses como máximo y la ropa es exclusiva para esa colección, entonces la gente lo compra porque sabe que es en esa colección y que ya muchos otros no la van a tener, además de tener precios asequibles y demás. O sea, es alta costura, pero a partir de moda rápida, no como lo hacen muchos otros diseñadores que sacan colecciones por todo un año, por una temporada entera. Con ellos funciona diferente, les ha funcionado bastante bien a lo largo de todo el mundo. Y muchos de los productos que sacan, igual que Google y Apple, los someten a esta metodología para poderlos comprobar, o sea, para poder siquiera llegar a la solución, a la idea. Ellos han pasado por este proceso de design thinking porque es la manera, digamos, más eficiente de poder llegar a soluciones útiles y que realmente resuelvan necesidades considerando los otros dos elementos, o sea, tecnológicamente factible y viable como negocio. Bueno, aquí vale la pena aclarar que el design thinking no solamente sirve para desarrollar nuevos productos, ¿no? También sirve para desarrollar modelos de negocio nuevos, o sea, nuevas empresas que se dediquen a algo en particular o para desarrollar una mejor forma de hacer algo. Aquí estamos hablando de innovación al final, que son formas mejores de hacer algo o una forma nueva de hacer algo, que eso sí sería una invención, ¿cierto? Pero en términos generales son mejoras, son cosas más útiles y más factibles que se pueden llegar con la aplicación de esta herramienta, de esta metodología. Y como lo dicen los propios creadores, pues los límites al tratarse una herramienta creativa están en las personas, están en la imaginación y en todo lo que estos puedan pensar o todo lo que se les pueda ocurrir para utilizarlo o potenciarlo por medio de la herramienta. Y así ha funcionado en muchas de estas empresas que estamos colocando como ejemplo. Bueno, ahora sí, vamos a
pensar entonces en qué consiste el Design Thinking y vamos a analizar cada una de las 5 etapas que ustedes están viendo que contiene o que comprende para poder llevar a buen fin ese proceso de Design Thinking. Entonces ya sabemos qué es y ya sabemos que tiene 5 etapas, pero la primera aclaración que yo les quiero hacer es que estas etapas no son lineales, o sea, yo no tengo que pasar de esta primera a la segunda y luego la tercera y luego la cuarta y la quinta, no. Yo puedo arrancar en cualquiera de ellas y de hecho puedo devolverme también si ya pasé por una o puedo saltarme una e ir directamente a otra, pero lo importante es que el resultado al final me cumpla, digamos, esa solicitud o ese requisito de tener estas 3 hélices o estas 3 perspectivas correctamente resueltas, o sea, que responda a una necesidad, que sea tecnológicamente factible y que sea viable como negocio también. Entonces, entendiendo eso, vamos a arrancar, sí, obviamente, a explicar cada una de estas etapas, pero ya ustedes tienen claro de que no es que haya un orden lineal o que tenga que arrancar de una, sino que no, lo que no debo es salirme, digamos, de estas 5, o sea, no inventarme nuevas cosas más allá de estas 5 etapas, pero sí puedo navegar entre ellas. O sea, diríamos que es un poco itinerante, que puede pasar de una a otra, no tengo que arrancar en un orden específico, sino que puedo pasar de una a otra y al final el resultado pues puede ser mucho más favorable. Ahora vamos a entender la primera de ellas, que es la que se conoce como la fase de empatía o empatizar. Y yo arranco aquí con una pregunta que les quiero hacer a ustedes. ¿Qué entienden por la palabra empatía o empatizar? Ponerse como en el lugar del otro, profe, entender a ese otro. Muy bien, Dayana, exactamente. Por ahí va la definición más certera y es, como se dice parroquialmente, ponerse en los zapatos, ¿no? En los zapatos del otro. Omar dice ser solidario, también eso es muy válido. Diana, ¿quieres aportar algo también? Sí, profe, es la capacidad que tenemos para entender y comprender a la otra persona y pues solidarizarse con esa percepción que tiene el otro, pero pues aplica no solamente digamos, para las ciencias sociales, sino que aplica incluso para estas cuestiones del emprendimiento, porque posibilitan conocer y comprender las necesidades del otro. Excelente, Diana, muy bien. Creo que tu explicación es muy acertada. A Tatiana, que ya nos hizo la aclaración allí, listo, ya sé que eres Tatiana Larraón, de lo que participó ahorita, y lo que ustedes me están ayudando a definir como concepto de empatía me sirve mucho como punto de inicio para explicar esta primera fase. ¿Por qué se llama la fase para empatizar o para generar empatía? Porque es el momento en el que yo me debo poner en los zapatos de quien me interesa conocer. Entonces, ¿quién me interesa conocer a mí o a quién me interesa resolverle el problema? Pues al usuario, ¿cierto? O al cliente, como ustedes lo quieran llamar. Ese usuario siempre tiene un problema y por ese problema es que está dispuesto a buscar quien le ayude a resolverlo, que es ahí donde aparecen las emprendedores y las empresas generando soluciones, ¿no? Ahora, para poder empatizar, como muy bien lo explicaban ustedes, hay que hacer el ejercicio de verdad, o sea, poniéndose en los zapatos, inclusive haciendo lo que hacen ellos, o sea, consumiendo lo que consumen, experimentando los problemas en primera persona y realmente, digamos, sintiendo cuál es la problemática, ¿verdad?, que ellos están presentando. Entonces, ¿cómo podemos lograr eso? ¿Cómo lo vamos a lograr? Existen varias formas. Particularmente hay como 2 métodos que funcionan bien para generar empatía, pero hay uno que es mucho más usado que el otro. Entonces les voy a hablar del primero que no es tan usado y luego nos vamos a enfocar en el otro. Existe uno que se denomina como el método del qué, cómo y por qué. Es como si ustedes cogieran una hoja en blanco y la partían en 3 columnas, ¿sí? Y en esas 3 columnas, entonces colocan en la primera de ellas el qué, el cómo y el por qué. Entonces recuerden que ustedes están analizando el problema, ¿no? El problema del cliente. Yo les voy a poner un problema de ejemplo para que todos lo podamos entender más fácil, pero puede aplicar para cualquier problema, ¿sí? Recuerden que todo lo que ofrecen las empresas, sean productos o servicios,
resuelven problemas. Entonces, prácticamente el mercado y las personas están llenas de problemas. Lo que hay que hacer es identificarlos bien y generar soluciones que respondan y que satisfagan bien ese problema, ¿ya? Entonces, vamos a suponer un problema. Ustedes cuando van al supermercado a comprar su comida, el mercado, unos víveres que necesitan cada 15 días o de pronto cada mes o cada semana. Bueno, ¿qué tiene que hacer uno? Normalmente va y coge un carrito de esos de mercado y empieza a dar vueltas a buscar lo que necesita, ¿cierto? Pero muchas veces esos carritos de mercado, no sé si les ha pasado que son como defectuosos, o sea, no andan bien, tienen las ruedas malas, algunos están ya como oxidados o podridos, otros están llenos de cosas y de comida, entonces como que no genera la confianza o el gusto que uno espera y por ende hay una insatisfacción, o sea, hay un problema ahí. Entonces vamos a utilizar eso como punto de partida, ¿listo? Si ustedes quisieran conocer y empatizar con el usuario cliente que está teniendo ese problema, pues tendrían que ponerse en los zapatos de él y usar ese carrito a ver cuál es el problema que presenta. Entonces, cuando ustedes van a utilizar ese método que yo les estoy explicando, el qué, cómo y por qué, pues tienen que escribirlo luego de experimentarlo. O sea, el qué es el problema. En este caso, entonces, carritos disfuncionales que no andan bien o que tienen X o Y falla, ¿cierto? El cómo es claramente los motivos por los cuales funciona de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que está fallando específicamente en ese carrito que no permite que sea óptimo o que resuelva entonces la situación o la problemática de ese cliente u usuario? Y el por qué, que es la última columna, ahí explicamos entonces más allá de los motivos, son como las circunstancias o las alternativas por las cuales entendemos que no está funcionando correctamente. O sea, ¿cómo podría ser entonces que se podría entrar a resolver un poco ese problema? Y ahí simplemente estamos analizando o empatizándonos con quien está sufriendo ese problema. Ese es un método, pero existe otro método mucho más fácil de llevar a cabo, el que es más usado también por todo el mundo, y son las famosas entrevistas, ¿sí? Entrevistas que normalmente están acompañadas pues como por una especie de cuestionario, ¿no? Un instrumento, porque uno no llega a una entrevista a improvisar, sino que uno tiene preparadas unas preguntas, lo que se llama una entrevista semiestructurada, para poder abordar de manera más eficiente a quien estamos entrevistando, a quien estamos conociendo, ¿cierto? Entonces, en este caso, si nos mantenemos en el mismo problema de los carritos, el carrito de mercado que no anda bien y demás, ¿a quiénes tendríamos que entrevistar? Pues tenemos que entrevistar a los que usan, a los que van a comprar y a usar esos carritos en determinado supermercado. ¿Cómo hago yo entonces para hacer una entrevista correcta? Lo primero y antes que nada es prepararse. Y para prepararse hay que hacer una lluvia de ideas, ¿no? Para definir un buen cuestionario. Y ojo, porque ese cuestionario no puede ser como normalmente hacemos una encuesta, ¿sí? Que son, vamos, preguntas muy secas de responda y ya, sino que el objetivo de la entrevista es escuchar a la contraparte, al interlocutor, o sea, al usuario. En ese orden de ideas, muchas de las preguntas que se hagan tienen que ser abiertas, porque es para escuchar y para dejar que se exprese a la otra persona. En una encuesta que a ustedes les llega, por ejemplo, por correo electrónico, no sea espacio para eso, porque la gente le da pereza llenar eso pues, a punta de escritura. Pero cuando a ti te están entrevistando y se cuenta con la autorización del entrevistado, inclusive se puede grabar todo ese proceso, vas a ver que vas a lograr generar justamente un proceso de empatía más claro, en el cual él se exprese más abiertamente y deja entender su verdadero problema, porque a veces el problema, como se dice por ahí, es más allá de lo evidente, ¿sí? El problema no es tan sencillo como que el carrito no funciona, el problema vamos un poquito más al fondo, y la solución que se debe generar también debe atacar ese fondo. Entonces, lo primero es construir un buen instrumento, un buen cuestionario para la entrevista. Luego es entender que tiene que hacerse sin sesgos. O sea, yo puedo tener la opinión que quiera y puedo pensar también un poco en que existe una solución que es más viable que las otras, pero no puedo como plasmar
ese instrumento de ese pensamiento, porque lo que yo quiero es conocer la percepción netamente del cliente. Entonces tiene que ser bastante imparcial, por así decirlo, ese cuestionario, y sin sesgos, además de que está diseñado para dejar que se exprese el interlocutor. Existe, digamos, un concepto muy interesante y muy famoso en estas empresas multimillonarias que hoy en día tienen los valores más altos del mundo, como por ejemplo Apple, Amazon, Tesla, de todas esas de las que hemos hablado en otras clases, y cuyos emprendedores son también ultra famosos, o sea, Elon Musk, Jeff Bezos y todos esos, ellos tienen como regla en las reuniones que tienen y en muchas de los espacios en los que comparten con personas, una regla especial que se llama la regla del silencio incómodo, ¿sí? Que se ha vuelto muy famoso también. ¿En qué consiste la regla del silencio incómodo? Que cada vez que se hace una pregunta incómoda, o sea, algo que como que pone contra la pared al otro, no se le obligue a responder inmediatamente, sino que se le dé un tiempo para que piense, organice sus ideas, organice su respuesta de manera más clara y se pueda expresar de forma más contundente, ¿sí? Y suena extraño, y si usted se lo imagina en una reunión así bien tensa, que la persona que le está contraargumentando le dice, tranquilo, tómese un minuto, piense bien su respuesta que yo lo espero. A lo mejor el resultado de ese momento de silencio incómodo puede permitir que las personas como que se calmen un poco, piensen mejor sus ideas. A veces cuando uno está hablando no tiene en cuenta todas las perspectivas y termina dejando de lado muchas cosas por hablar rápido. Entonces, esa regla del silencio incómodo siempre, y por eso lo usan los mejores, ha dado buenos resultados. Y ustedes cuando tengan sus propios emprendimientos o cuando estén en equipos de trabajo podrían postularla también como un principio de trabajo en equipo, ¿no? El silencio incómodo, que funciona bastante bien. Y en el caso de estas entrevistas, pues también podrían aplicarlo y decirle al cliente, tranquila, no me tiene que responder de una. Si es una pregunta que a usted le cuesta trabajo, piénselo, tómese un minuto, organice sus ideas y me responde ahorita. Y mientras tanto nos quedamos en silencio esperando a eso. Luego, cuando ya entonces por fin reciban esa respuesta y demás, obviamente como buenos entrevistadores, ustedes no solamente van a analizar como el lenguaje de las palabras de lo que hablaron, sino también el lenguaje corporal de esa persona. O sea, si se puso incómodo, tenso, inquieto con alguna pregunta, ya ustedes saben que es un tema que le genera especial como reacción, ¿no? Y que por ahí puede estar el problema o por ahí puede haber algo más grave. Entonces, leer todos esos signos que el cliente emite hace pues que sea válida la entrevista y que puedan recoger información muy valiosa ahí. Entonces, en síntesis, la entrevista está creada para escuchar al cliente, para dejarlo que hable. Hay que evitar a toda costa preguntas binarias, dejar de sí o no, porque se trata de escuchar toda su opinión. Hay que actuar bajo una postura sin sesgos, obviamente, totalmente imparcial, parcial, perdón. Y adicionalmente, pues, utilizar pues posible digamos, esa metodología de la que les habla ahorita, esa técnica del silencio incómodo o de encontrar la forma de entenderse mejor con ese entrevistado. Al final, lo que ustedes van a hacer es recoger información muy importante que les va a servir para lo que viene de ahí en adelante, porque hasta aquí empatizamos, nos pusimos en los zapatos, entendimos un poco mejor el problema y logramos de alguna manera lo que nos está mostrando esta imagen que ustedes ven acá. Inicialmente era una gran maraña, o sea, podrían ser muchas cosas, no comprendíamos muy bien a ese cliente, pero ya después de escucharlo y de tomar nota y de grabar o de escuchar varias veces lo que él nos expresa, pues puede que nos hagamos una idea ya mucho más concreta, mucho más clara de lo que necesita y asimismo seguimos pensando en las soluciones. Bueno, ahorita que ya tenemos clara la parte en la que se empatiza, vamos con la siguiente, que se llama la fase de definición. En esta fase de definición, básicamente lo que hacemos es filtrar la información, ¿sí? Aquí aparece un verbo que no creo que sea muy conocido y se los quiero explicar, que se llama cribar. Cribar es como filtrar, es como
de algo muy general, coger lo más importante, lo que más me sirve y trabajar con eso. Pues cuando hablamos de cribar la información, es coger lo más importante de toda la información que tenemos, que justamente se recopiló durante la fase de empatía y que el objetivo es coger la información que más aporta valor, o sea, que realmente nos es más útil de todo lo que nos dijo el usuario o el cliente y que nos permita empezar a pensar en cosas nuevas, ¿no? Estas cosas nuevas en las que vamos a empezar a pensar, pues son soluciones que nos van a pensar, van a ayudar a llegar más rápido a ese producto innovador o a ese nuevo servicio o a ese algo diferente que queremos desarrollar. Entonces, básicamente se trata como de maquetar o de organizar los puntos de vista y lo que entendimos de la fase anterior, y para esto se utiliza otra herramienta que es sumamente útil también y sumamente utilizada en todo el mundo, que es esta que les quiero mostrar aquí, que se llama el mapa de empatía. ¿Qué es un mapa de empatía? Es en una hoja común y corriente, la organizamos o la repartimos así como ustedes ven ahí en estos recuadros, y lo que hacemos es organizar la información que nos dio el cliente en el orden que que nos está proponiendo aquí el mapa, ¿ya? Entonces, seguramente ese entrevistado nos dijo muchas cosas de lo que él ha escuchado, de lo que le recomendaron, de lo que le dijeron, de lo que vio de lo que escuchó en las propagandas y todo eso. Entonces, toda esa parte la ubicaremos aquí en el que oye, ¿sí? Que no es lo mismo que el que ve, ¿cierto? Uno puede tender como a confundirlos, que tampoco es lo mismo que qué es lo que piensa y qué es lo que dice. Entonces, toda esa información que él nos va entregando lo vamos organizando aquí. Por ejemplo, en la parte del B, colocamos todo lo que tiene que ver con lo que él nos expresa de su entorno, de sus seres cercanos, de lo que él busca y está tratando de encontrar en el mercado, ¿sí? Lo ubicamos ahí, pero es lo que se percibe, digamos, con la vista. Y también en lo que piensa y siente, tenemos que colocarlo de acuerdo a las respuestas que él nos da, que no es lo mismo que lo que dice y hace, ¿no? Muchas veces un cliente dice algo como por quedar bien, y eso se nota en la forma en la que lo expresa, pero realmente piensa o está incómodo con alguien más. Entonces, como ustedes perciben todo eso en la entrevista, pues lo van organizando también en este orden, tal como está allí. Ahora, al final, eso nos puede permitir llegar como a unas conclusiones interesantes en términos de cuáles son como los esfuerzos que ha hecho ese cliente frente a ese problema que tiene, que se representa en sus miedos, frustraciones y obstáculos, y también cuáles son los resultados que busca, ¿sí? Que es como la solución que nosotros de alguna manera debemos brindarle si estamos tratando de encontrar una solución a ese problema, ¿no? Que son los deseos o necesidades que quiere satisfacer o la forma en la que él mide el éxito o la satisfacción de su problema. Este mapa de empatía nos sirve como herramienta para organizar la información. Si no utilizamos el mapa de empatía, vamos a tener información como muy diversa, muy dispersa, y que se nos puede, digamos, perder un poco, además porque recuerden que estamos filtrando, estamos criando. Entonces, es importante como uno quedarse con lo más importante y poderlo organizar de esta forma, porque de aquí en adelante viene otra de las fases en la que ya necesitamos tener muy claro sobre qué vamos a empezar a trabajar. Entonces, ¿cuál es esa fase o etapa que sigue? Es la de ideación. Ideación viene de idea, ¿no? Entonces, como llevar al verbo la palabra idea. Entonces, ideación es el proceso en el cual uno genera muchas ideas, ¿sí? Es como nuevamente un brainstorming, una lluvia de ideas. Aquí la recomendación, como ustedes ya tienen claro el problema de ese cliente, es no descartar ninguna. O sea, todas las ideas son válidas. De hecho, ninguna idea en un inicio se descarta, simplemente se guarda para después, porque lógicamente va a tocar empezar a priorizar unas ideas que son más viables que otras, ¿no? O que uno inicialmente considera que pueden ser más fáciles de llevar a cabo que otras, lo cual es natural, pero eso no significa que todas las demás queden descartadas. Ahí es donde nosotros decimos que así como yo puedo estar en este punto y luego pasar a otras fases, de pronto me toca devolverme a pensar en otra idea que antes había como guardado o que antes no le había prestado atención, porque el cliente me dio a entender que esa idea es la que sí funciona. Entonces no se descarta ninguna idea,
Y aquí, pues, por supuesto, también se utilizan como algunas metodologías o algunas recomendaciones que tienen que ver con el cómo se generan las ideas. Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Ya hablábamos de que la lluvia de ideas, el brainstorming, es necesario, ¿cierto? Entonces, para que haya un brainstorming, tiene que haber un equipo, o sea, tienen que ser varias personas pensando y arrojando ideas, y cuando hay equipos siempre debe existir líderes también. Esos líderes se encargan como de moderar un poquito ese ejercicio, tratando de tener en cuenta los puntos de vista y los aportes de todos, ¿no? Entonces se recomienda que exista una persona que sea como la encargada de ir organizando o dándole como moderación o dándole la palabra o dándole la importancia que merece a cada uno de los participantes en el ejercicio de brainstorming. Y una recomendación que se hace también cuando uno está trabajando estos momentos de ideación es que se coloque requerimientos, o sea, requerimientos de tiempo y requerimientos también de tipo técnico. Quiero volver al ejemplo del carrito de mercado, del que les estaba hablando ahorita. Si yo les dijera a ustedes, tienen que pensar en una solución para ese problema que encontraron en los carritos de mercado, pero tienen que ser sí o sí como productos de materiales que sean amigables con el medio ambiente, ¿sí? O sea, no pueden ser plásticos comunes y corrientes o vírgenes, como se les llama, ni tampoco deberían ser metales, sino que tendrían que ser otros materiales distintos, que sean ecoamigables. Entonces ahí, con esos requisitos, ya uno empieza a pensar en soluciones un poco más aplicadas, un poco más específicas, ¿cierto? Entonces, ¿qué recomiendan los expertos en la metodología del Design Thinking? Colóquese limitaciones, ¿sí? Y colóquese requerimientos de tiempo para poder desarrollar ideas que vayan más al enfoque del problema que usted le quiere dar. Y bueno, obviamente lo que decíamos desde momentos anteriores, ¿no? Evitar los juicios de valor, o sea, evitar imponer una idea que porque sea lo que se considera correcto, no. Todas las ideas son válidas y a veces la menos valorada termina siendo la más viable o la más preferida por el cliente también. Bueno, de aquí pasamos al el cuarto, perdón, de esas fases, que es donde ya la cosa cambia realmente y ahí ya asumimos ese rol como de diseñador, porque tenemos que pasar al hacer. Entonces, ¿qué es un prototipo? Un prototipo es una primera forma de un producto que tiene unas propiedades muy claras. Esas propiedades son que se hace rápido, que se hace de manera barata y que se puede hacer o repetir si se dan fallos, ¿sí? O sea que se puede volver a hacer rápidamente. Si ese prototipo que yo hago no me cumple esos requisitos, entonces estoy posiblemente malversando no, como usando de manera menos eficiente esos recursos con los que yo cuento, porque un prototipo no debe de requerir mucho tiempo fabricarlo o de ser muy complejo de fabricar, ¿sí? Realmente la gracia del prototipo es que se puede hacer rápido y barato y se puede sacar, digamos, a recibir opiniones de parte de los clientes para ver si realmente funciona. Entonces, un prototipo tiene que ser funcional, tiene que cumplir con la resolución del problema, ¿cierto? Pero no es un producto perfecto tampoco, es todo lo contrario, es un producto que es muy susceptible de mejora. Sin embargo, cuando los emprendedores se enamoran mucho de sus prototipos y se quedan trabajando, tratando de perfeccionarlos, se les va el tiempo y de pronto pierden el enfoque pensando que ese producto es el adecuado sin haber abierto el espacio, digamos, para realimentación por parte de los clientes y les puede pasar una circunstancia muy lamentable y es tener un gran producto que a nadie le interesa y que nadie está dispuesto a pagar por él. Por lo tanto, no tiene esa perspectiva de la que estábamos hablando hace un rato, que es que sea viable a nivel de negocio o que tenga mercado. Muy bien, entonces estábamos hablando de que ese prototipo se debe llevar a cabo y ustedes se preguntarán, profe, pues eso funciona cuando es un tangible, ¿cierto? O sea, cuando es algo que se puede construir, llevar a la realidad, por ejemplo, un maletín, unos zapatos, unos guantes, ahí no hay problema, ¿cierto? Pero ¿qué pasa entonces cuando es un intangible, como por ejemplo un servicio? La respuesta es, también es viable.
Lo que pasa es que la manera en la que se prototipa es diferente. ¿Cómo prototipa uno un servicio? Pues explicando cada una de las fases o de los momentos que se dan para prestar el servicio. Por ejemplo, un servicio que sea una asesoría para lograr una certificación, por ponerles un ejemplo, en una empresa, pues tiene unos momentos, ¿sí? Tiene unas fases que se pueden, lógicamente, analizar dentro de ese proceso de prototipado. Ahora, lo clave cuando uno está analizando servicios o prototipando servicios es que se comunique la idea correctamente. Y para eso existen también otras como subherramientas, ¿no? Por ejemplo, el storyboard, que es la manera en la que se explican las ideas en las caricaturas. Yo no sé si ustedes han leído caricaturas hace poco o hace un tiempito, que vienen como por ventanas y que uno le va encontrando un hilo conductor de una a la otra, y son solamente imágenes con algunas pequeñas párrafos, pero uno le entiende como el sentido y la conexión que hay entre un momento y otro. Entonces, eso es digamos, una herramienta muy usada, el storyboard, para poder expresar servicios a manera de prototipado, ¿no? O pues también está otra forma que es muy usada desde el marketing también y desde las nuevas, digamos, vertientes de lo creativo, que es el storytelling, que es explicar las cosas como si fuera una historia, ¿sí? Como si fueran pues por pasos, como llevando a cabo una historia en la cual al final se debe llegar a un desenlace, ¿no? Esas son ideas que yo les estoy dando para poder desarrollar a partir de soluciones que ustedes generen un prototipo de servicios, ¿sí? Pero ya pues será como labor de cada quien poderlo organizar de esa manera. Si me preguntan, es claro, es más fácil cuando uno lo puede fabricar que cuando lo puede construir, o sea, cuando se pueden hacer prototipos tangibles, pero ambos, como les explico, son válidos. Al final, lo que se busca en esta fase es poder construir ideas que sean expresables, que sean fáciles de comunicar y tener claro de que esos prototipos pues tienen que luego llevar como unos procesos de refinamiento, de mejoramiento, de perfeccionamiento de esos productos para poder que cumplan, digamos, más a cabalidad con la necesidad del cliente. Pero eso no indica que en un primer prototipo que sea funcional no sea también aceptado por el cliente. Diana, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, una pregunta que tiene que ver con los procesos sociales o proyectos sociales. Dale. Cuando un proyecto social se te convierte en emprendimiento, esa fase de prototipado se podría relacionar con los proyectos piloto o lo que uno denomina pruebas piloto. Es correcto, sí, de hecho. ¿O está más relacionado con la parte donde uno dice que establece un plan de mejora y seguimiento? ¿Cuál Sí. de las dos está más relacionada al prototipado? Mira, para mí un piloto es una muestra a muy pequeña escala de cómo funcionaría de manera más general un producto o un servicio. Para mí entraría o encajaría dentro de la definición de prototipo claramente, aunque tiene también, digamos, unos elementos de testeo, ¿no? Porque el piloto requiere de que se pruebe con el mercado también, o sea, con los clientes para recibir una realimentación. Pero el prototipo en su mirada, digamos, más general y el piloto en su mirada más general es demostrar que se puede hacer, de que realmente como servicio o como solución se puede llevar a cabo, así sea como una menor escala para medir impactos y para medir también qué aspectos a mejorar se le puede dar. Para mí sí entraría dentro de esa definición de prototipo. Ok, profe, muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Y me falta por explicar solamente la última, que es la de testeo, ¿no? Testeo significa probar. Y cuando uno está probando un prototipo, significa que lo está sometiendo a la validación por parte del cliente, del usuario, que es en últimas quien va a pagar por él. Entonces, no existe nadie más adecuado que ese jurado, por así decirlo, o que esa persona que está dispuesta a pagar por un producto que recién se diseña. Entonces, ¿qué nos sirve o qué es crucial en esta última fase? Los comentarios
y la información que nos brinda también esos clientes, como por ejemplo que no le gustó el diseño, que lo preferiría de otra manera, o que en otra, digamos que alguna variable en cuanto a sus colores o sus características, no sé, o sea, ahí podrían resultar muchos comentarios y ustedes como equipo desarrollador pues tienen que considerarlas, no significa que todas tienen que llevarlas a cabo, pero sí tienen que considerarlas y de pronto devolverse, ¿sí? Nuevamente a una etapa de prototipado para ajustar nuevamente ese prototipo o de pronto si aquí los comentarios de parte de esos interesados o clientes son, digamos, mucho más complejos y más de fondo, pues a lo mejor tocaría empezar a pensar en otras ideas y en otras propuestas que resuelvan alternativamente esa necesidad porque el prototipo no cumple plenamente con esas necesidades del cliente, o sea que no es del todo funcional. Esta es una etapa que es crucial para los clientes, para recibir esa retroalimentación y también para los desarrolladores, porque es aquí donde uno puede constatar realmente que todo lo que se pensó y que todo lo que se hizo previamente realmente sí tiene como ese encaje en el mercado o si tiene esa posibilidad a la que se está aspirando, ¿no? Y bueno, esa realimentación no necesariamente, porque aquí volvemos al ejemplo de los servicios o como nos preguntaba ahorita Diana, del caso de los pilotos, de las pruebas pilotos que se hacen para proyectos sociales o para algún tipo de intervención sobre comunidades, por ejemplo, pues se pueden también demostrar de otras formas, ¿no? O sea, se puede utilizar apoyo audiovisual, grabaciones de video, de cómo funcionó ese piloto que se hizo, o fotografías o muestras de lo que se hizo. O sea, todo eso es válido a nivel de mostrar y constatar con los clientes si realmente existe una aceptación y si la realimentación es favorable para perfeccionar ese producto, ese servicio o ese piloto y poderlo llevar a una mayor escala. Bueno, a grosso modo, eso es como lo que nos permite alcanzar el design thinking. Entonces ustedes dirán, profe, pero eso aplica para cualquier tipo de idea y la respuesta es absolutamente. Para cualquier tipo de idea, la que a ustedes se les ocurra, se le puede dar, digamos, los rasgos del pensamiento creativo. Lo interesante de esta metodología es que te genera como unos pilares o unos temas fundamentales sobre los cuales pensar e iterar las respuestas que estás generando, ¿sí? Y asimismo poderla mejorar de una manera que no tienes que dedicarle o gastarle mucho tiempo a una sola cosa, sino que lo haces en términos tal vez más eficientes. Este que ustedes ven aquí es simplemente un producto que me pareció como interesante mostrarles. Todos conocemos la sandía, pues en Colombia poder consumir sandía no tiene ningún misterio, ¿no? Se puede conseguir prácticamente cualquier supermercado, pero hay otras partes del mundo como Japón, por ejemplo, donde esos son considerados manjares. Y entonces si son sandías como más exóticas, mucho más pagan por ellas y mucho más están dispuestos a dar a cambio porque les genera más valor. ¿Listo? En algún momento una empresa decidió llevar a cabo un proceso de design thinking sobre este producto y llegó al desarrollo de nuevas variantes de esta sandía, como las que ustedes ven aquí, que son sandías cuadradas, en forma de lágrima, en forma de corazones, lógicamente para fechas especiales y todo eso. Y pues son productos que en un inicio fueron bien recibidos, interesantes, porque resolvían de una manera distinta esa necesidad que tenían los clientes. Y bueno, no podríamos ponernos como evaluar si la empresa le fue bien o mal con ese tipo de productos, pero sí como resultado de un proceso de design thinking, pues realmente fue exitoso porque lograron encontrar unas formas diferentes, novedosas, innovadoras de como fabricar o generar distintas formas o maneras alternas de productos que están bien realimentados y bien aceptados por el mercado. Asimismo, podríamos prácticamente someter cualquier idea, cualquier producto a un proceso de estos de design thinking para tratar de encontrar una mejora o el desarrollo de nuevos productos. Bueno, yo quiero, antes de continuar, hacerles como una pregunta sencilla, a ver si podemos dar algunos punticos aquí de participación.
Y quiero preguntarles de pronto desde su perspectiva como trabajadores sociales, si se les ocurre algún problema, así como nos decía ahorita Diana, que pueda ser susceptible de aplicar esta metodología, algo que ustedes hayan vivido, algo que hayan experimentado, que dirían, sería chévere aplicarle el design thinking para ver qué puede resultar de eso. Me gustaría escuchar algunas opiniones, a ver si se les ocurre alguno de esos problemas. Les doy unos 30 segunditos para que lo piensen. Vale, ya le damos la palabra a Diana, pero mientras tanto, si alguien más también quiere aportar ahorita, recuerden que la pregunta es si ustedes han pensado, se les ocurre algún problema, puede ser de índole social, de una comunidad, o de pronto a nivel simplemente de mercado, que sea interesante aplicar esta metodología del design thinking. Entonces vamos a darle primero la palabra a Diana y luego a Tatiana, que también levantó la mano. Diana, tiene la palabra. ¿No te escuchamos? Bueno, profe, Sí, ahora sí. estaba pensando realmente ahí, ¿me escuchan? ¿Ya me escuchan? No, se escucha entrecortado. Hola. Hola, creo que ahorita sí. Ya mejoró un poco. Hola, profe, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? ¿Ahora sí? Sí. Estaba pensando, sí. Bueno, estaba pensando en a veces comunidades indígenas tienen esas dificultades con agua potable. Eso es un problema tanto en la necesidad de un producto, pero también en la necesidad de digamos, de un servicio, que es que requiere también de la organización social, que aplicarían estos, no solamente sería la forma, digamos, física de cómo se resuelve con un producto o con algún mecanismo estas cuestiones del servicio potable, sino también la comunidad, cómo se organiza alrededor de ello. Entonces, para eso también aplicaría esta parte de lo del pensamiento de los diseñadores. Muy bien, Diana. Sí, yo también pienso que sería como una solución mixta, porque requiere de un equipo que permita potabilizar el agua, pero también de que se genere algún esquema de distribución o, como tú dices, se organice la comunidad para poder darle el usufructo que se merece a eso, ¿no? Justamente como resultados de la aplicación del pensamiento creativo a ese tipo de problemáticas en zonas así apartadas y demás, es que han surgido las propuestas alternas, por ejemplo, de recolección de aguas o de sistemas alternativos de recolección de agua y demás, que de alguna manera solventan, no completamente, pero sí generan algún nivel de satisfacción a estas problemáticas. Tal vez, si algunas compañías se dedicaran a pensar más de lleno en cómo resolver esos problemas en esas comunidades, seguramente encontrarían una solución. Lo que pasa es que como no les es rentable en un inicio, pues no se le mide y es tal vez la falla más grande que hay en ese proceso. Pero cuando existen compañías o emprendedores que se toman el tiempo y le dedican toda la atención necesaria a aplicar sus procesos de design thinking ante necesidades así no solo de clientes, sino de comunidades enteras, claro que el design thinking puede también funcionar de manera muy útil y muy especial para generar esos nuevos desarrollos. Muy bien, gracias, Diana. Bueno, ahorita vamos a darle la palabra a Tatiana y luego Andrés y Arnolia y ya ahí terminamos para poder continuar. Entonces, Tatiana tiene la palabra. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. No se puede tema social, se puede decir, pues, no sé, lo estábamos viendo, lo dejaron de investigación en otra materia, y es la cuestión de el abandono de los niños y la responsabilidad, pues, que tiene bienestar familiar con ellos. Entonces, como así algo creativo, sería generar cátedras que sean tanto verbales como escritas, y de una manera muy creativa para preparar a los futuros padres para que tengan pues como responsabilidad con los hijos
teniendo, en el caso de Colombia, teniendo en cuenta pues de que nosotros como usuarios podemos hacerlo en lo social, en lo político, en lo educativo y en lo religioso, porque pues yo creo que cada uno de nosotros en la cultura tiene algo pues como así de religiosidad, ya sea en una iglesia, en las instituciones, donde se creen pues como escuelas para formarnos y cómo hacer para, para que no sucedan pues este tipo de cosas y así se disminuyan pues muchas problemáticas sociales que existen aquí como tal en el país. Bueno, Tatiana, pero mira que a mí me queda como una dudita ahí, porque tú hablaste inicialmente de un problema que se tiene desde el ICBF para el tema del cuidado de los niños y luego abordaste más como el lado de las familias. Entonces, ¿cuál sería como el problema que tú consideras que debe ser ahí sujeto de análisis? Esa falta de conexión entre la labor que se realiza en el ICF que lleva a resultados pues problemáticos en términos de la calidad de vida de los niños, o lo que tiene que ver como con la cultura en las familias para poder evitar que más niños terminen allá en el ICF. La segunda, profe. Ah, bueno, listo. Entonces ahí lo que tú estarías analizando es más un problema como a nivel de culturización y de la forma en la que la sociedad entiende el tema de tener hijos, de tener una crianza responsable, pues, y todo lo que se deriva después de eso. Y lo que tú dices es una alternativa interesante que serían como cátedras, pero a mi juicio valdría la pena hacer el ejercicio completo de design thinking para mirar a ver qué otras alternativas de solución, más allá de las cátedras, que es algo que ya se hace, ¿sí? que de hecho conozco muchas iniciativas, inclusive en otros países algunas instituciones de educación que priorizan en los niños, justamente no solamente para que las familias los entiendan, sino que desde los mismos niños empiecen a desarrollar habilidades que muchas veces el sistema tradicional no contempla. Por ejemplo, la inteligencia emocional, ¿sí? Para que los niños empiecen a comprender y a considerar desde etapas tempranas la importancia de la inteligencia emocional y cómo entenderla. Lo mismo pasa con la inteligencia financiera, ¿sí? Lo mismo pasa con la capacidad de oratoria también. Entonces, todas esas son habilidades que yo creo que podrían resultar como un ejercicio de estos de design thinking si existiesen unos emprendedores o unas compañías que le destinen tiempo, esfuerzo y recursos a destinar soluciones que resuelvan esos problemas. Encajaría también muy bien la herramienta para poder desarrollar prototipos o, como bien lo decíamos hace un rato, servicios de tal manera que se expliquen de manera más práctica y se comuniquen de manera más práctica bajo la metodología de storyboard o storytelling o alguna de esas para poder hacerlo entender más fácilmente frente a las comunidades en las que se intervienen. Buen ejemplo también, gracias, Tatiana. Bueno, vamos a darle la palabra a Andrés para continuar. Hola, profe, ¿me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos. Profe, pues yo me he pensado, digamos, una problemática sería, digamos, el uso excesivo de las aplicaciones digitales y básicamente porque, digamos, esto nos aleja un poco de lo que es la familia. Hay personas que están en la misma casa y no se comunican. Entonces, yo me lo he pensado, digamos, desde instituciones privadas como lo pueden ser IPS, que, digamos, tienen recursos para sus pacientes. Y pues yo articulándome, digamos, con hacer utilización en psicología para poder trabajar la familia en conjunto y también al individuo, digamos, por medio de aplicaciones digitales, poder, digamos, hacer actividades que vayan encaminados a la interacción en la familia, ya que, digamos, el centro de atención hoy en día de las aplicaciones, que, digamos, por medio de eso se puedan, digamos, incentivar la interacción, hacer foros y que de una u otra manera cada actividad sea incentiva como para que mantenga pues, sí, la atención de las personas que quieren participar. Ok, Andrés, chévere, chévere lo que mencionas, y yo creo que ese tema yo lo llamo como los efectos secundarios del exceso de redes sociales y demás, es un tema que no es nuevo y que el problema es claro, ¿cierto? De hecho, existe esta literatura acerca del tema de cómo impacta también a nivel familiar
el no tener algunos mecanismos de control para esas problemáticas, pero lo que sí no hay mucho es soluciones, ¿sí? O por lo menos que se hayan dado como espacios en materia de emprendimiento para generar soluciones alternas para ese tipo de problemáticas, ¿no? Lo que tú dices es súper válido y lo haces desde tu perspectiva, desde lo que sabes, desde lo que has vivido, desde lo que has aprendido seguramente, pero si aplicas el ejercicio completo de Design Thinking, puede que llegues a otras miradas que yo llamaría como miradas laterales, o sea, otra solución distinta a la que a ti se te ocurre, que no es que no sea viable, sino que hay que considerar todos los puntos de vista, ¿no? Entonces también perfectamente susceptible la aplicación de un análisis de este tipo. Muy bien, Andrés. Y para terminar, vamos a darle la palabra a Arnolia para continuar. Buenas tardes, profe y compañeros. Buenas tardes. Profe, pues hay una problemática muy urgente, especialmente en el Pacífico, pero me dirijo en el momento en mi pueblo, ¿sí? Donde voy a hablarles sobre la salud. Sí. Donde hay emergencias en diferentes diagnósticos, en la cual pues prácticamente nuestros pacientes están muriendo porque no hay pues un helicóptero, todo es por lo que se trata vía terrestre, ¿sí? Entonces, pues nuestros pacientes con un diagnóstico muy complicado se nos muere en el camino. Entonces, es una problemática que ya se hace muy visible y lo estoy testiguando, profe, para que se visualice y que me pueda tener más herramientas para enfocarme, para poder hablar con Salud, porque ellos están encargados de llevar el helicóptero, pero cuando ya mueren las personas que recién llegan, ¿sí? O como tener unos enfoques, unos objetivos o unos proyectos para que lleguen rápido esas necesidades que se están presentando en el momento en el municipio del Pacífico como tal, profe. Ese era como el testimonio que quería dar. Gracias. Muy bien, Anolia, gracias por compartir y lo que tú comentas a mí me pone a pensar en que eso es un problema que se replica en muchas zonas, no solamente en el Pacífico, en municipios del Pacífico, sino del sur del país y en muchas otras zonas que se consideran como un poco alejadas de las urbes y olvidadas por el gobierno. Pero el problema ahí, sin haber, digamos, entrado en el fondo de la discusión, tiene que ver, creo yo, con que son problemáticas cuya solución es de alto costo. O sea, no existe una forma barata de poder generar un servicio o un producto que resuelva esa necesidad que tú estás expresando, o por lo menos con la tecnología existente aún no existe. Ahora, si existiese la posibilidad de que algunas compañías vieran en esto algo prioritario y empezaran a generar esfuerzos y a pensar en soluciones alternas, que es lo que permite el design thinking, seguramente podrían llegar a que no necesariamente es por medio de helicópteros que ellos pudiesen como transportar a la gente, ¿no? Sino encontrar de pronto una manera más rápida de distribuir medicamentos vitales que puedan mejorar las condiciones de los enfermos, por ejemplo, por medio de drones o algo así. Bueno, yo te estoy soltando ideas que se me ocurren, pero que en un proceso de design thinking podrían hacerse y explicarse de manera más estructurada y que si se constatan con el cliente tal como lo explicamos, o sea, en este caso los usuarios, las personas que están en la zona y que padecen las problemáticas y que tienen familiares o ellos mismos son las personas que tienen padecimientos, probablemente podríamos llegar a una solución. De nuevo, el problema es que no es rentable, además de ser de alto costo, y por ese motivo es que por lo menos no tan rápidamente se generan soluciones, como si miren lo que pasó con la pandemia, que tan pronto el mundo entero entendió que esto era una situación mundial y que todos los gobiernos estaban dispuestos a pagar, o sea que era altamente rentable, pues enfocaron todos sus esfuerzos científicos y de investigación y desarrollo para llegar a vacunas y a soluciones rápidas, y asimismo podrían aplicarlos, y si fuese esa la intención, en otros términos o hacia otros problemas un poco más fáciles de resolver, ¿no? Pero pues bueno, ya eso sería como otra discusión acerca de los objetivos y de las prioridades que tienen muchas compañías.
pero como ejemplo sobre el cual se puede pensar en alternativas de solución, lo que tú comentas me parece también chévere y válido para aplicarle un ejercicio de design thinking. Muchas gracias, Nolia. Gracias a usted, profe. Bueno, y para terminar, pues vamos a utilizar estos últimos minutos de clase, que creo que ya van a ser poquitos. Les pido el favor de que no se me vayan para que utilicemos unos últimos 10 o 15 minuticos en unos ejercicios creativos que yo diseñé, para que aparte de que demos puntos de participación, pues nos relajemos un poquito y demos también esa opción de generar puntos para que puedan tener, digamos, una mayor calificación en el tema de participación. Bueno, yo les tengo aquí un listado de países y ese listado de países, pues cuando uno los menciona de manera común y corriente, no hay lío, pero ¿qué pasaría cuando a uno le cambian las sílabas? O sea, le cambian el orden de las letras y ya no es como tan fácil identificar la palabra que está ahí. Un ejemplo puede ser Colombia, ¿sí? Pero si yo les dijera Locombia, ya uno puede que no lo identifique de entrada, ¿no? Sino que como que se quede pensando un poquito. Y en esos casos toca poner a trabajar el hemisferio creativo del cerebro para tratar de encontrar la solución al problema, que es el nombre real del país. Entonces yo les propongo que hagamos el siguiente ejercicio. Vamos a hacer voy a mostrar unos países, así como les explico con las letras cambiadas. Y primero vamos a hacer unos ejercicios como de prueba para que ustedes me entiendan más o menos cómo es. Y luego, ya a partir de unos que son un poquito más difíciles, yo les voy a pedir el favor de que levanten la mano, así como lo tiene ahí Arnolia, para que yo sepa quién es el que tiene la respuesta primero y poderle dar la palabra. Entonces, cada vez que adivinen un país de estos, yo le voy a dar un punto a los que adivinaron. Pero eso, pues lo haremos ya luego cuando llevemos a cabo los primeros que son de práctica, ¿listo? Entonces, Arnolia, bueno, ya yo puedo bajar la mano desde aquí, no hay problema. Entonces, voy a empezar a mostrarlos y ustedes me dicen o levantan la manito, como son de prueba, no hay lío, ya saben, cuáles son el país correcto, el nombre del país correcto que está allí. Este de aquí, levanten la mano el que sepa. ¿Qué país es? Natalia. Tiene la palabra, Natalia. ¿No te escuchamos? Y ahora sí. Profe, ¿Cuál? India, ¿no? Sí, correcto, la India. India, muy bien. Dicen India, pero es India. Bueno, ya pueden bajar la mano. Y vamos a seguir con el siguiente. Amialina, Narli. Alemania. Muy bien. Eso, ya le vamos cogiendo ahí el ritmo al ejercicio. Ya pueden bajar la mano. Vamos con el siguiente. Estamos practicando. Tatiana. Italia, profe. Ok, muy bien. Vamos con el siguiente. Ingrid. Madagascar. Muy bien, excelente. Seguimos practicando, estas son las fáciles. Angélica. De Canadá, profe. Muy bien. Seguimos con el calentamiento. El pan, dice ahí. Julie. Julie, ¿tiene la palabra? No te escuchamos. Bueno, pues Ingrid. Nepal. Muy bien. Anopilo. Andrés. Polonia. Muy bien, excelente. Seguimos practicando, aunque ya aquí son un poquito más duritas. Drini. Drini, bueno, se le olvidó. Nidarla. Diana. Irlanda. Muy bien, excelente. Este es fácil. Andrés. Colombia. Muy bien. Nos quedan 2 o 3 más de práctica. Drini. Argentina.
Muy bien. Siguiente. Tatiana. Tatiana tiene la palabra Singapur. Vamos a ver, Singapur. Muy bien. Y la última de práctica. Andrés. Andrés. Te ha levantado la mano primero, pues. Paraguay, profe. Vamos a ver, Paraguay. Muy bien. Bueno, listo. Ahorita sí, vamos ya a ponernos serios y vamos a dar los puntos. Entonces, muy atento, yo le voy a dar la palabra al que vea que primero alza la mano allí. Recuerden que no pueden hablar sin tener primero la palabra. Bueno, entonces arrancamos ya. No se Nidia. Tatiana. No contestó. Andrés. Indonesia, profe. Muy bien. Indonesia. Punto para el viejo Andrés. Aquí sumando de una vez. Seguimos. Tan raro. Natalia. Natalia tiene la palabra. No, profe, no era la que pensaba. No, bueno, entonces Trini. Andorra. Muy bien. Andorra. Exacto, recuerden que son países, ¿no? Muy bien. Seguimos. Julie. Julie Viviana. ¿No te escuchamos? No, entonces Diana. Profe, Hungría. Hungría, Ok, ¿quién habló primero ahí? Julie. Hungría. Viviana. Sino que... Alcanzó a decirlo. Sí, profe, que tengo mala la Hungría. Muy bien. el sonido. Profe, ¿uno puede volver a participar o simplemente una vez? No, todas las veces que quieran. Lo que pasa es que ya cuando tienen muchas, sí me gusta como darle la palabra a los que casi no han participado. Pero por ahora, todas las que quieras. Seguimos. Tatiana. África, bueno, aquí siempre me dicen la misma. Recuerde que África no es un país, África es un continente, entonces ese no aplica. A ver, ¿quién tiene otra idea por ahí? ¿De qué es lo que dice? Vanessa. Francia. Vamos a ver, Francia. Muy bien. Muy bien, Vanessa. Tiene su punto. Vamos, ya que empiezan como las más duritas. Trabajar ese lado creativo del cerebro. Arnolia. ¿Tiene la palabra? Profe, Uruguay. A ver, vamos a ver. Uruguay, no, nos faltan letras ahí para que sea Uruguay. Debe ser otra. Ingrid. Noruega. Noruega, muy bien. Sí, es Noruega. Seguimos. Ultrasia. Andrea. Andrea, ¿tiene la palabra? ¿No te escuchamos, Andrea?
Bueno, entonces sigamos con Diana. A ver, ya escribió por... Australia. Siempre que le doy la palabra a Diana, alcanza ahí la anterior a escribir. Vamos a ver. No. Andrea dice Australia. Vamos a ver. Australia. Muy bien. Un punto para Andrea. Seguimos. Gánalo. A ver, este no es tan duro. Piensen a ver cómo la pueden ordenar. Gánalo. Ahora sí, Diana. ¿Angola? Muy bien, Angola. Seguimos. Caiceco. Andrés. Escocia, profe. Muy bien, excelente, Escocia. Seguimos. Ruana. Vanessa. Rumanía. Muy bien, Vanessa. Seguimos, ya nos quedan como unos 7, 8, si no me equivoco. Lee una vez. Otra vez, Vanessa. Venezuela. Muy bien. Seguimos. Arnolia. Hola, Arnolia, tiene la palabra. Honduras. Profe, Oh, Honduras, muy bien. Seguimos. Estaba hablando sola, ay Dios mío. Este ya está. Es este de aquí. Tatiana. Nicaragua, dice Tatiana. Nicaragua, muy bien. Seguimos. Yamalá. Andrés. Islandia, profe. ¿Cuál? ¿Islandia dijiste? No. A ver, ¿quién seguía ahí? Creo que Tatiana otra vez. Malasia. Malasia, muy bien. Está volando Tatiana. Seguimos. Bueno, ya demos la oportunidad otra vez y que no haya hablado. ¿Quién habló? No habíamos dado la palabra. Valeria. Recuerda que tienes que alzar la mano. No se olviden que pueden hablar cuando les dé la palabra para mantener el orden. Nos toca anular esta. Vamos a seguir. Ginarie. Ingrid. No. Valeria. Arnolia. Llaneria, profe. ¿Cuál? Llaneria. Llaneria. Gineria, quiero decir. Nigeria. Nigeria, sí.
No, al menos ya tenía la idea. Faltaba era como organizarlas. Muy bien. Gracias, profe. Nigeria, es correcto. Bueno, ya vamos acabando. Liarse. Andrés. Israel, profe. Israel, muy bien, del que tanto hemos hablado también en otras clases. Seguimos. Darkaimán. Julie. Se le olvidó a Julie. Dinamarca, profe. A ver, Dinamarca. A ver, Dinamarca, sí, a mí estas se me olvidan. Eso está muy bien. Dinamarca. Seguimos. Ángeles. A ver, miren, a ver, Ángeles. Obviamente no es Los Ángeles. Debe ser otro país. Los Ángeles no son un país. Diana. Senegal. Senegal, muy bien. Y las dos últimas. Andrés. Andrés ya lleva muchas, démosle la oportunidad a otros. Le gritarán. Andrés. Inglaterra, profe. Inglaterra. Muy bien. Ya 6 puntos. Muy bien, la última. Fiantangas. A ver, demos la oportunidad a Tatiana otra vez. Afganistán. Vamos a ver. Afganistán. Sí, muy bien, correcto. Muy bien, Tatiana. Llegaste a 5 puntos. Bueno, muchachos, señoritas, les quiero decir que tengo más ejercicios preparados de este tipo. Lamentablemente, ya corregimos, Andrea, ya un momento. Lamentablemente, pues el tiempo no nos alcanza. Yo siempre he pensado que pues 1 horita y media es como muy poco para esta clase en la que tenemos tanto que contar y tanto que participar, pero bueno, lo que sí me puedo comprometer es que en la próxima clase arrancamos con 1 o 2 ejercicios más de estos creativos para dar nuevamente participación y para mantener ese espíritu que hoy, pues de manera muy fluida, con la participación de todos ustedes logramos, que es incentivar ese pensamiento creativo, tratando de encontrar soluciones alternas a problemas que se nos presentan, en este caso, pues a las variaciones en las palabras de los países, pero que tiene todas las aplicaciones de las que estuvimos hablando a lo largo de la clase. Entonces les agradezco muchísimo a todos su participación, su buena onda, como siempre, para poder desarrollar el ejercicio de la mejor manera y desearles que tengan un feliz resto de semana a todos. Nos vemos en 8 días. Cuídense mucho, que ustedes saben que estamos entrando al tercer pico de la pandemia y bueno, nos veremos entonces en unos días. Saludos para todos. Gracias, Muchas gracias. Bueno, profe, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Profe, igualmente. Bueno, por aquí Andrea me decía, profe, mi punto lo puso donde no era. Vamos a ver. Andrea Carolina,
Cuero. Ay, es Quiñones, tienes razón. Ya ahí quedó corregido.